Bienvenidos una semana más al reporte financiero global de Brújula de Mercados a través de YouTube, y esta semana traigo noticias sobre cómo se va complicando cada vez más esa guerra comercial. Traigo incluso algún gráfico que muestra la disminución de flujos de comercio mundial e incluso las estimaciones de hacia dónde vamos. Traigo también novedades sobre ese enfrentamiento que hubo durante esta última semana entre México y Estados Unidos en cuanto a la cuestión comercial, los efectos negativos que podría tener para México. Traigo también el impacto político que ha tenido las elecciones europeas dentro de esos resultados. Y además también traigo pues la reacción que está teniendo el euro. En algunos casos, las posiciones abiertas en euro contra dólar, el Deutsche Bank y una serie de riesgos más, ¿vale? Voy a pasaros directamente al resumen semanal para que veáis en detalle todo. Por cierto, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que te llegue la notificación de cada novedad que voy publicando, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al calendario de esta misma semana, tengo el New York Times. China advierte a los gigantes tecnológicos. Un artículo del New York Times habla de que China ha convocado a diferentes representantes de las principales compañías tecnológicas del mundo para advertirles, ¿vale? Vamos a ver en detalle sobre qué les quiere advertir. México deberá comprar producto agrícola de Estados Unidos si quiere evitar los aranceles norteamericanos, que es otra amenaza más que ha realizado, en este caso, Estados Unidos a México. ¿Qué más? Estimaciones muestran un colapso de la actividad comercial mundial. ¿Será la caída del Deutsche Bank el detonador para un hundimiento global de la economía? Algo inmenso ha pasado en Europa. Vamos a ver novedades sobre cómo las últimas declaraciones de Mario Draghi han hecho un efecto incluso contrario al que se esperaba para la Unión Europea, para el propio euro y para los bonos en Europa. En peligro, me dicen aquí. Dice, peligro, los bonos y el euro no responden a la medicina de Draghi. Y aquí saco sobre un blog americano un artículo en el que habla de que quizá esa medicina tarde o temprano deje de funcionar, que son los bancos centrales. Tarde o temprano los bancos centrales no puedan mantener el estímulo monetario que creaban en las diferentes zonas económicas del mundo. Fondo de renta fija advierte del territorio desconocido. Una entrevista que se realiza a varios gestores de fondos de renta fija dicen que la verdad es que la tasa de interés negativa de los bonos sigue siendo territorio desconocido y no sabemos muy bien hacia dónde va, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años Europa tiene una tasa de interés cero y que ahora encima se está dejando entrever, como ya comentábamos la semana pasada, que la política monetaria vaya camino de ser así, incluso de tener pues mayor estímulo, como es la compra de bono tóxico por parte de Europa para poder mantener el tinglado o el castillo de naipes en las bolsas europeas, ¿vale? Europa vota contra la Unión Europea y por los Estados-nación. Y último punto, los futuros del eurodólar vuelven a niveles de la crisis. Que van a ser niveles de 2009 y 2012, ¿vale? Bien, así que voy a empezar ya con el artículo del New York Times. El artículo del New York Times, que lo tengo, vamos a ver. Aquí está. Sería este directamente. China convoca a gigantes de la tecnología para advertirles sobre la cooperación con las prohibiciones de Donald Trump. La semana pasada, miércoles, el gobierno chino convocó a las principales empresas de tecnología, incluidas Microsoft y Dell de los Estados Unidos, Samsung de Corea del Sur, para advertir que podrían enfrentar graves consecuencias si cooperan con la prohibición del gobierno de Donald Trump de vender tecnología estadounidense clave a compañías chinas, según personas familiarizadas con las reuniones. Una acción como una forma de devolverte el golpe a la administración de Trump por su decisión de eliminar a Huawei, el gigante chino de la electrónica, de las ventas tecnológicas estadounidenses. Dominic Carr, un portavoz de Microsoft, Bill Hughes, un representante de ARM, y Dave Farmer, un portavoz de Dell, se negaron a hacer comentarios al respecto. Hay una fuerte percepción en Pekín de que el gobierno de Estados Unidos está decidido a frenar el aumento de la tecnología de China y que si este proceso se ralentiza, ni se detiene, el futuro de toda la economía digital de China está en riesgo, dijo Paul Triolo, jefe de geotecnología en la consultora Euroasia Group, y agregó que la disputa tuvo importantes implicaciones políticas para Xi Jinping, el presidente de China, y el jefe de gobernantes del Partido Comunista. Señor, Xi y el partido serán vistos como incapaces de defender el futuro económico de China si la confrontación con Estados Unidos causa un gran daño a Huawei y desecha el lanzamiento de China de la próxima generación tecnológica inalámbrica llamada 5G, agregó Triolo. Es decir, esto se toma como un pulso contra la dignidad de la propia China, como ya hace semanas atrás, con el tema de la guerra comercial, comentamos a través de un artículo de Global Gold Times, que es el diario financiero del Partido Comunista Chino, ¿vale?
Los funcionarios chinos les dijeron a las compañías de fuera de los Estados Unidos que mientras mantuvieran sus relaciones actuales y siguieran suministrando a las compañías chinas normalmente, no enfrentarían consecuencias adversas. Los negocios de las compañías en China varían ampliamente. Dell tiene un mercado limitado que vende sus computadoras en China, mientras que Microsoft distribuye software y servicios de procesamiento y almacenamiento de computadoras allí. Y el motor de búsqueda de Microsoft, Bing, es uno de los pocos de una empresa estadounidense que no está bloqueado en China. Y continúa el artículo: después de la prohibición del gobierno de Trump de vender a Huawei, varias compañías estadounidenses redujeron decenas de millones de dólares de sus expectativas de ingresos trimestrales. Es decir, esas medidas afectan a la industria tecnológica norteamericana también, porque como ya dijimos, buena parte del mercado, como es el caso de Qualcomm, más del 40% de sus ventas está en el mercado chino. Según la firma de consultoría KPMG, aproximadamente el 60% de todos los semiconductores vendidos están conectados de una manera u otra a la cadena de suministros de China. Asimismo, la disputa comercial ha sido inflamada por cargos de fraude de Estados Unidos. Ha presentado contra el ejecutivo de Huawei, Meng Wanzhou, quien está a la espera de un proceso de extradición en Canadá. Y por obstrucción y otros cargos contra la propia compañía. Una negociación separada entre funcionarios de alto nivel sobre Huawei es probablemente la única forma de avanzar, dijo Triolo. Eso o una posibilidad aún menos probable. Huawei tendría que enviar un equipo a Washington para emitir la culpa y negociar lo que podría ser un acuerdo humillante con las autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora no hay indicios de que Pekín o Huawei estén considerando esta opción, dijo. Y con eso liquido este artículo que, si quieres leer en profundidad, te invito a que lo busques, es del New York Times, y que habla sobre la convocatoria que hizo China a los gigantes tecnológicos para advertirles de que deben elegir en qué bando van a estar, o que si siguen las sanciones de Estados Unidos contra China, pues se atengan a las consecuencias que traerá. Por cierto, la guerra comercial se extiende también a México, porque ahora vemos cómo México tiene que estar contra la espada y la pared, aún a riesgo de perder 1.2 millones de puestos de trabajo si aumentan los aranceles de Estados Unidos contra México. Dice: el Congreso mexicano debe aprobar un acuerdo pactado con Estados Unidos y desea que no suban los aranceles a México. Canciller mexicano Marcelo Ebrard asegura que no existe nada más que un acuerdo migratorio que no contiene concesiones comerciales. Aquí está el tema de que, como ya habían dicho en más de una ocasión y desde hace 2 años cuando empezó la guerra comercial, la jugada mágica es: hacéis lo que decimos o dejamos de compraros productos. En este caso, México se enfrenta a que si Estados Unidos sube aranceles, que es como dejar de comprar producto mexicano porque hace que el producto mexicano suba más caro, si lo hace, lo que está haciendo es utilizarlo como moneda de coacción. O hacéis esto o nosotros aplicaremos sanciones comerciales contra México. Si México no logra frenar los aranceles de Estados Unidos, perdería 1.2 millones de puestos de trabajo, induciendo a México a una crisis económica y una contracción del PIB. México reforzará militarmente la frontera. Las autoridades de ambos países tienen 45 días para concretar las medidas de este acuerdo. Cabe destacar en este caso que el canciller mexicano ha asegurado que no existe ningún acuerdo que esté condicionado entre el tema migratorio y el tema comercial. Dice: el tema comercial es un tema y el tema migratorio es otro tema, y de momento estoy llegando a un acuerdo en el tema migratorio y por lo tanto el tema comercial no está vinculado una cosa con la otra. Sin embargo, la sospecha que te da, el feeling, la sensación, es que lo que se trata es de: vais a hacer esto y esto y esto en política migratoria, vais a impedir el avance de migración hacia dentro de Estados Unidos, o de lo contrario, nosotros apretaremos las tuercas comerciales a México provocando una crisis económica. Es decir, México probablemente quiere quitarse encima ese tipo de población que llega desde el sur y Centroamérica hacia la frontera mexicana. México le deja pasar hacia Estados Unidos porque así evita esa presión demográfica, pero Estados Unidos dice: o te ocupas de ellos o vas a ver cómo acabas lamentando esto con consecuencias comerciales. Esta es la interpretación económica que se puede dar al tema, ¿vale? Siempre hay una intención política detrás de todo eso. Colapso de la actividad económica o comercial. Fijaros cómo Macrobone, que es una web de datos macro, nos saca un gráfico bastante siniestro en el cual nos muestra que la contracción de la actividad económica esperada por parte de las economías avanzadas se contrae a niveles propios del crash de 2008, ¿vale? Si os fijáis ahí, podéis ver, vamos a hacer un poquito de zoom, como nos dice las exportaciones del mundo, las exportaciones de la Unión Europea y las exportaciones de economías avanzadas. Y te muestra todas en contracción clarísima según, insisto, las estimaciones que hace Advanced Economic Trade Direction Statistics, las estadísticas de comercio avanzadas. Sin embargo, cuando voy a Trading Economics me puedo dar cuenta como efectivamente este es el caso de Alemania. Lo que estáis viendo aquí, aunque no le he puesto título, es
los datos de superávit comercial alemán desde el año 2014. Como veis, no avanza e incluso se contrae. Podemos ver cómo existe cierta contracción a nivel de datos en los que se puede ver que parece estar decayendo, ¿lo veis? Por lo tanto, esto es la actividad comercial de Alemania, la mayor industria de toda Europa. Así que lo que podemos ver aquí es que si son ciertos los datos, Alemania no está en condiciones muy buenas y pega bastante con el escenario que vamos a ver ahora, ¿vale? Y dice: Will the fall of Deutsche Bank spark the next financial crisis? ¿Provocará la caída de Deutsche Bank la próxima crisis financiera? Y aquí es sencillamente unos cuantos datos. Con que veáis el gráfico que traemos aquí abajo ya es siniestro, ¿vale? Veis el colapso del 95% del precio de Deutsche Bank desde el año 2008 hasta ahora. Pero lo más siniestro es que el 65% de ese colapso, del 95% que ha caído Deutsche Bank, que para muchos es una quiebra técnica ya, ha quebrado cuando ves que ha perdido el 95% de su valor. Para muchos, el 65%, el hecho de que lo haya perdido 65% de su valor desde el 2018 hasta aquí, es lo más siniestro todavía, ¿vale? Es lo que pone aún más los pelos de punta. Bien, dice: el Deutsche Bank ha caído más de un 95% de la crisis de 2008 a 2009. El 65% de esa caída se ha producido desde diciembre de 2018. Piensa, la caída se ha producido durante las mejores épocas de estímulo monetario en Europa. Es decir, si esta caída incontrolable del Deutsche Bank, que no parece frenar, se está produciendo durante la época de tasa de interés cero y de estímulo monetario y económico en Europa, ¿qué ocurrirá cuando eso cambie? ¿Qué ocurrirá cuando la tasa de interés suba? ¿Vale? El reconocido experto en ciclos geopolíticos y financieros Charles Lehner dice que si alguna vez hubo un canario en jaula en las minas de carbón del sistema financiero, ese es el Deutsche Bank. Fijaos la metáfora: si alguna vez hubo un canario en jaula en las minas de carbón del sistema financiero, se está refiriendo a cuando se picaba piedra en la mina y te llevabas un canario en una jaula, y si el canario la cascaba y se moría, es que había gas y que iban a morir todos. Es decir, había que salir corriendo si el pájaro se moría, ¿vale? Pues en este caso dice: bueno, pues si es que el pájaro del Deutsche Bank se muere, sal corriendo porque muere el sistema financiero, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo. El Deutsche Bank es ese canario en jaula que, de perecer, significará que colapsa el sistema financiero. Charles Lehner dice: el FMI accidentalmente lo llamó en 2016 el más sistémico y peligroso banco del mundo. No es una excepción o un caso aislado. Los balances de los bancos italianos no tienen mejor aspecto que los balances del Deutsche Bank. Se estima que mantiene entre 30 a 40 trillones en derivados. El PIB de la zona euro no alcanza los 12.6 trillones en toda la zona euro. Es decir, todas las naciones de la zona euro, todos los países de la zona euro unidos, no alcanzan ni siquiera la mitad de lo que tendría expuesto en derivados financieros el Deutsche Bank. Por eso, quizá el FMI accidentalmente, según Charles Lehner, en 2016 lo calificó como el más sistémico y peligroso de los bancos en el mundo. Nadie quiere prestar a Italia, a España o a Portugal. Esto lo hemos comentado más de una vez. La verdadera burbuja está en los bonos de deuda europeos periféricos, porque se presta la deuda con tasa de interés negativo en países con un paro del 15% prácticamente, ¿vale? Y con una tasa de crecimiento bastante débil y un nivel de empleo también muy volátil, ¿vale? Nadie quiere prestar a Italia, España o Portugal. Los tipos podrían pasar a cifras insostenibles de la noche a la mañana si se pierde la confianza en el sistema financiero europeo. Es decir, si cae el crédito y la confianza en el sistema financiero europeo, si dejamos, mejor dicho, de creer, los inversores o el mercado deja de creer en esa palanca mágica del Banco Central Europeo que cada vez que anuncia nuevas compras o tipos cero, resulta que el dinero está gratis y por lo tanto se va a seguir retroalimentando el flujo del mercado. No puede caer el mercado financiero cuando el dinero, los billetes que fabrican el Banco Central Europeo están a coste cero. Cuando la tasa de interés referencial es cero, evidentemente los mercados no pueden caer porque hay un flujo de dinero que es inevitable, o sea que no se puede restringir. Es inmenso y es infinito, ¿vale? Y por lo tanto, mientras el Banco Central Europeo mantenga ese tipo de política, no va a caer. El problema es que si deja de funcionar esa política o los tipos de interés subiesen, España, Italia o Portugal, nadie compraría la deuda a ese precio. Automáticamente se ajustaría el mercado porque ya no habría un Banco Central Europeo que comprarlo, tendría que ser comprado por manos privadas. Las manos privadas no estarían dispuestas a invertir en esas condiciones a ese precio en el bono español o italiano o portugués y por lo tanto pegaría un zambombazo para arriba la tasa de interés y volveríamos a lo mismo, una quiebra técnica de la deuda en Italia y en España, ¿vale? Lo cual es un game over para Europa.
Reflexiones que hago en este punto y tras este artículo que está muy bien y que traigo del Golden Rule Radio, ¿vale? Es un blog que también podéis consultar, está en inglés. El continente europeo recibirá un golpe demoledor, pero por eso, quizá, fijaos, esta es la primera reflexión que se me ocurría según leía esto, quizá por eso Reino Unido sale corriendo de la Unión Europea. No se trata de pensar si puede irse o no Reino Unido de la Unión Europea. Se trata de pensar qué va a ser de los países que si la Unión Europea tiene problemas financieros o el sistema financiero europeo colapsa, ¿qué va a ser de los países que no pueden salir? ¿Vale? Esa es la clave que no se está tocando ni se habla de ella. ¿Qué pasa con Reino Unido cuando deje la Unión Europea ya? ¿Y qué pasa con la Unión Europea, mejor dicho, con los países miembros de la Unión Europea si se produce un colapso financiero y no pueden escapar de la zona euro? ¿Vale? Hay una implosión. Terremoto político que acabará con el liderazgo de Alemania en Europa. Y es que en realidad, si hubiese un colapso financiero en Europa, en los bonos europeos o en los bonos europeos, automáticamente la Unión Europea, el cártel lo que hará será tratar de tirar del resto de Europa para que mutualice de cualquier sacrificio o modo ese dinero que tiene que ser pagado a los banqueros. Por lo tanto, tirarán de los ciudadanos de Europa para que sigamos pagando más impuestos durante más años y aumentarán pues la vida laboral a 85 años hace falta para que sigan pagando impuestos y puedan pagar las deudas, ¿vale? Por eso es posible que haya países que quieran salir corriendo de aquí, ¿ok? Culparán a Rusia como bestia negra y madre de todos los males, alegando su apoyo secreto a los euroescépticos, como también lo hicieron cuando no aceptaron la derrota de Hillary Clinton. Es decir, lo que llaman el Deep State en Estados Unidos, ¿qué era? Hillary Clinton ha perdido, pero es la candidata perfecta. Ha perdido contra Donald Trump porque no aceptamos que sea el pueblo americano el que haya elegido a alguien como Donald Trump en vez de a Hillary Clinton. Da igual todos los problemas que haya tenido Hillary Clinton, todas las veces que haya podido mentir en cuestiones políticas o cuántos tramas... en cuántas tramas se puede haber implicada criminalmente. El caso es que no se la ha votado porque Rusia ha participado en una especie de conspiración para evitar que ella gane, quizá, ¿no? Pero cualquier cosa antes que aceptar que realmente la gente ha acabado harta o que ha perdido la creencia en esos líderes, ¿vale? Los líderes europeos culparán a Rusia cuando los malos resultados ya sean injustificables. Es decir, si realmente los resultados van saliendo mal a nivel político en Europa, llega un momento en el que dirán, no, es que es por Rusia, ¿no? Que ha trucado las elecciones, las ha hackeado, ¿no? Pero nunca hablarán, como dijo Nigel Farage, sobre, por ejemplo, George Soros y su influencia de Open Society en parlamentarios europeos. Eso sí era un caso de colusión, como dijo Nigel Farage del Partido Nacionalista Británico, eso sí es un caso de colusión y no está siendo investigado. Sin embargo, hablan de fantasmas hackers rusos que pueden influir en las elecciones, ¿vale? Las exportaciones caerán cuando Estados Unidos golpee el comercio de la Unión Europea. Si esto ya es delicado, si ya estamos viendo al Deutsche Bank, el mayor banco alemán, en la cuerda floja, imaginaos cuando Estados Unidos decida atacar el comercio europeo, como ya sabemos que va a hacer antes o después. 300.000 millones de dólares en déficit comercial con China, 151.000 millones de dólares en déficit comercial con la Unión Europea. Es el segundo en la lista, ¿vale? Y lo llevamos diciendo meses. Irán a por ellos. Y aquí viene un artículo aún más interesante del dollarcollapse.com. Dice, algo enorme acaba de pasar en Europa. Y dice, los críticos de la política monetaria moderna han pronosticado que llegará el día en que un banco central recorte la tasa de interés, o al menos lo prometa, y los mercados financieros, en lugar de lanzar una fiesta, caerían. Entonces se acabaría el juego por el dinero fácil. Esto aún no ha sucedido en los Estados Unidos. Tanto cuando la Reserva Federal dejó de ajustarse en enero, como cuando prometió reanudar la aceleración más reciente, los precios de las acciones se dispararon, lo que implica que el adicto aún responde a nuevas inyecciones. Pero en Europa, donde la política monetaria está más en el camino hacia las tasas de interés universalmente negativas, la historia es diferente. El jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, volvió a su probado y verdadero guión de lo que sea necesario, o, dicho de otro modo, por citar otra cita de Mario Draghi, el euro es irreversible, dijo Mario Draghi, ¿vale? Volvió a su probado y verdadero guión, prometiendo reiniciar la QE y recortar la tasa de interés aún más si la débil economía de la Unión Europea no se revienta, ¿vale? Los mercados, en lugar de reaccionar con su euforia típica, parecían retroceder la mayoría de los rendimientos de los bonos de la Unión Europea, subiendo en lugar de bajar. Es decir,
Más la reacción esperada es que al anunciar esto y al anunciar dinero fácil y dinero gratuito, los bonos en la Unión Europea tenderían a bajar, como hacen siempre, porque hay una oferta ilimitada de compra de bonos por detrás que puede ayudarles a recuperar, ¿vale? Pero en este caso lo que hacían era al revés, subir. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Vale? No solo eso, el euro, en lugar de caer, normalmente se espera que caiga ante la perspectiva de un dinero más fácil, más barato, subió. El propio euro subió. Pero ¿qué demonios pasa, ¿vale? Esto es a la vez enorme y, como dije, esperaba. Una vez que un banco central ha empujado las tasas de interés bajo cero, comprobando la mayoría de los bonos de alta calificación disponibles, la tasa de interés más bajas y más compras de bonos deberían perder algo de su poder, y parece que lo han hecho. Dice, ahora llega el pánico a medida que los mercados de acciones y bonos comienzan a rodar frente a la impotencia del BCE. Lo que a Draghi le obliga, y a su asesor, que será pronto anunciado, a tomar políticas aún más extremas, como la compra de bonos basura, incluida la deuda soberana de Italia y acciones. La pregunta entonces es, ¿un aumento de la dosis le dará al adicto algunos meses o años de vida o lo matará de inmediato? Es decir, lo que están planteando es que no responde ante ese estímulo monetario, o la respuesta que dio el pasado jueves ese estímulo monetario, o las palabras de Draghi, fue la contraria a lo que se esperaba. Por lo tanto, ¿se está inmunizando la economía europea ante el estímulo monetario? Y si es así, ¿qué margen de maniobra le queda a Europa? Porque a Estados Unidos todavía le queda margen de maniobra con el 2,5% de tasa de interés. Pero a Europa le queda cero margen de maniobra porque está a cero de tasa de interés, ¿vale? Así que por eso dicen que nos quedamos en tasa de interés negativa eternamente. Eso, como el resto de esto, es incognoscible porque en su territorio inexplorado la tasa de interés negativa y el QE masivo ya eran experimentales. La siguiente política, aún más extrema, lo será más. Lo que significa que el punto en el que dejen de ayudar y comience a sufrir no está claro hasta después del hecho. Pero Europa es prueba de que ese día se avecina. Es decir, Europa ya ha mostrado síntomas de falta de reacción ante el estímulo monetario y, por lo tanto, hay un indicio claro de que algo se está poniendo feo en Europa. Y por si quedasen dudas, lo que he hecho ha sido traer gráficos tanto del bono alemán como del propio eurodólar para que veamos de qué está hablando. Londres, 6 de junio, Reuters. El euro se fortaleció y el jueves y los rendimientos de los bonos del gobierno de la zona euro subieron luego de que el Banco Central Europeo dejó de insinuar que estaba considerando recortar la tasa de interés, y su presidente Mario Draghi dijo que los datos económicos no eran tan malos, ¿vale? Es decir, descontando todo esto y pese a las palabras de Draghi, resulta que el bono se despunta y que el euro sube frente al propio dólar, ¿vale? Más cosas. Pues el refugio no seguro, los expertos avisan del riesgo de entrar en deuda como la alemana. Es aquí donde El Economista publica este artículo y donde, citando a varios expertos de fondos de inversión de renta fija, nos dice que los bonos de interés de tasa negativa que vemos en Europa son hasta cierto punto peligrosos, ¿vale? Un cambio de actitud del BCE hacia una política todavía más laxa. Aquí volvemos al tema de hace 2 diapositivas. Encima, más estímulo todavía, ¿vale? Suele venir acompañado de compras de deuda de la eurozona, pero en los niveles actuales los expertos avisan de que los bonos europeos no les queda mucho espacio por recorrer. Para Steve Mayor existe la posibilidad de que el BCE se vea incapaz de subir tipos durante un periodo de largo tiempo, algo que ya avisaba El Economista el pasado noviembre, cuando explicaba, en referencia al vigor de la economía al que se refería el BCE, que él no lo veía en las evidencias, ¿vale? Nosotros llevamos más de un año, de hecho llevamos aproximadamente 2 años y algo, hablando en este canal, en Brújula de Mercado, sobre los bonos europeos y su inmensa burbuja, de cómo Italia colocaba tasa de interés negativa en determinada deuda a 2 años, a 3 meses, mientras que Alemania la colocaba prácticamente igual, cuando la economía alemana, su Producto Interior Bruto, su paro, su crecimiento, su tasa de inflación eran completamente distintas a la de la economía italiana. Luego sabíamos que ahí había algo que era ejercía una divergencia brutal a nivel fundamental en los mercados, ¿vale? Y aquí se ve claro revelado. Rafael Barrera, CEO de Buy and Hold y gestor de los fondos de renta fija de la gestora española, explica que la rentabilidad de los bonos en negativo es algo que no comprendo. Lo que sí tengo claro es que la inflación es positiva y los tipos negativos. Y aquellas personas que invierten en estos bonos con rentabilidad negativa tienen un tipo de interés real aún más negativo. Es decir, lo que Rafael Barrera explica es, si el rendimiento de mi dinero cuando lo coloco en ese tipo de bonos es negativo, es decir, me cobran por dejarlo, no solo es que me paguen un 2 o un 3% que me sirva para compensar la inflación, es que además me pagan
un menos 2%, un menos 1%, un menos 0,70%. Es decir, me están cobrando por dejar el dinero ahí. Súmale la inflación para ver cuánto poder adquisitivo pierdo. Primero el 1 o el 2% que pierda anualizado. Más la inflación que estoy perdiendo, que puede ser del 2, del 1 y pico, por lo tanto ya me pongo en un 3 o un 4. ¿Qué sentido tiene perder un 4% del poder adquisitivo de mi dinero solamente dejándolo ese tipo de bono? La respuesta a esta pregunta que hacía Rafael Varela, que evidentemente es probablemente retórico el comentario que hace, porque sabe de sobra quién lo compra. No es racional esa compra de bonos, como él explica, porque no lo compra una persona racional, un ser racional. Lo compra una máquina, un banco central, que es el Banco Central Europeo, y su automática compra mensual de activos, ¿vale? David Zardura, director de gestión de GES Consult, coincide. No podría nunca mi dinero en una rentabilidad negativa a 10 años por muy bueno que sea el bono alemán. Pensando que va a bajar del 0, menos 0,23 no entra en nuestros esquemas. Lógicamente no es racional comprar un bono con rendimiento negativo porque no te protege absolutamente de nada, ¿vale? Y sin embargo sucede. Hace ya años sacamos aquí en Brújula de Mercados el caso de una compañía con calificación triple B negativa francesa que colocaba su deuda con tasa de interés negativa. ¿Por qué? ¿Quién es el que se interesaba en prestarle dinero? Nadie. Eran manos públicas las que... Bueno, manos públicas, que tampoco es público. Es cártel bancario centralizado el que compra ese activo, no inversores, ¿vale? Nigel, aquí viene, UK vota masivamente a la derecha anti-europea. Nigel Farage's Brexit Party has won the biggest share of seats in dramatic set of European election results, with pro-Remain Liberal Democrats following second place. Y te dice, claro, el primer puesto en la votación de las elecciones europeas fue Nigel Farage, el Partido Nacionalista Británico y pro-Brexit. El mayor defensor del Brexit es el que ha conseguido mejores resultados. 33% de los votos ha ido al UKIP, ¿vale? Al partido de extrema derecha británico. La mayor participación de votantes de la historia, superando al 51% de la población. Por cierto, Nigel Farage es el demonio, lo critican, lo ponen verde en todos los medios de comunicación europeos. Sin embargo, os invito a googlear sus discursos para que escuchéis cosas sobre la democracia, ¿vale? Literalmente Nigel Farage acusó a la Unión Europea, a la propia Unión Europea, de ser un organismo que estaba dirigido por cargos presidenciales que no han sido electos por nadie. Decía, ningún ciudadano de la Unión Europea le ha votado a usted y sin embargo es usted el que está al frente de 500 millones de personas. No es un cargo electo, es la Unión Europea que aboga por evitar los referéndum o que no reconoce los referéndum, como no lo hizo en el caso de Grecia o en el caso de Irlanda. Y que mientras tanto da lecciones de democracia y pone este tipo de condiciones. Bueno, pues Nigel Farage, que evidentemente es un populista, aprovecha en estos casos para lanzar las llamas sobre ese Parlamento Europeo, del que ha sido expulsado ya en 2 ocasiones, pues precisamente por acusarles de actuar como gángsters y mafia a la propia Unión Europea, ¿vale? Pero Francia no va muy lejos de este resultado, ¿vale? Francia vota masivamente a la derecha antieuropea también, porque si os fijáis, el 23,31% de los votos en Francia se han ido a lo que llaman el Rassemblement National, que es la unificación nacional, que es el nuevo nombre del Frente Nacional Francés de Le Pen, ¿vale? Y fijaos que el segundo partido que le pisa los talones es una coalición de 2 partidos, una coalición de 2 partidos, no, de 4 partidos, una coalición de 4 partidos para tratar de hacer frente al Frente Nacional Francés y aún así no lo logran, ¿vale? En el caso de Alemania se queda en 4ª posición la extrema derecha o el Partido Nacionalista, ¿vale? Yo siempre digo que, como decía, la campaña del Frente Nacional. El Frente Nacional no es un partido de extrema derecha, el Frente Nacional es un partido de derechas. Lo que es el Partido Popular en Francia es una mala copia. Decían algo así como, si quieres votar a la derecha, vota a la auténtica y no una mala copia, decía el Frente Nacional francés. Si quieres votar a la derecha, vota al Frente Nacional francés, no votes a una mala copia de la derecha. ¿Y por qué decían eso? Porque prácticamente las políticas sociales, económicas de la zona euro no han cambiado, da igual esté el Partido Popular o esté el Partido Socialista. En el caso de España es increíble. Si uno sigue, por ejemplo, las reformas laborales, las privatizaciones que se han ido haciendo, el sector público y demás, han sido indiferentes a qué partido estaba ahí. Subía el Partido Socialista y subía
los impuestos indirectos, privatizaba determinados sectores de la economía nacional y luego además, por ejemplo, flexibilizar el mercado de trabajo. Llegaba el Partido Popular y continuaba con esa reforma. Ninguno de los partidos deshizo medidas significativas. La integración de la OTAN, la integración de la Unión Europea y este tipo de cosas nunca han sido discutidas. Cuando se planteaba un rescate financiero bancario, tampoco era discutido por ninguno de los partidos, ni de izquierda ni de derecha, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Por lo tanto, no son alternativas políticas reales, son simplemente una agenda económica europea con matices sociales distintos, progresistas o más conservadores, pero no cambia la agenda económica que dicta la Unión Europea en este caso, ¿vale? Y fijaos, aquí viene la estrellita de la casa, la joya de Europa, ¿vale? Italia vota masivamente a la derecha anti-europea. Y fijaos que pone... Liga Norte, primera fuerza política en Italia. El 34,33% de los votos de Italia en las elecciones europeas han ido a Liga Norte. Un partido, igual, nacionalista, que se ha identificado, os he dejado una foto para que lo recordéis, esa foto cuando la Unión Europea rechazó los presupuestos italianos, o sea, le dijo a ese país que da igual lo que ellos decidan, que ellos no gobiernan Italia, lo gobierna la Unión Europea. Y entonces un miembro de Liga Norte se quitó un zapato en la Unión Europea y pisó, como veis en la foto, los presupuestos de la Unión Europea. Los pisó con el zapato en la mano, ¿vale? A lo que, bueno, hubo un forcejeo, le quisieron quitar los papeles de en medio para que no los pisase, pero el tipo sencillamente puso ahí su zapato sobre los presupuestos de la Unión Europea, ¿vale? Así que estas cosas a nivel político son incendiarias, ¿vale? Farage en UK, Le Pen en Francia y Salvini en Italia. Salvini se ve seguro tras las elecciones europeas. El gasto debería relajarse y el gobierno debería invertir más en otros servicios, empezando por las escuelas. El BCE debería tener un papel firme respaldando la deuda. ¿Por qué dice esto Salvini? Porque, como ya os comenté hace meses, en el momento en que Italia se salió del guión, en el momento en que una coalición italiana empezó a ir en contra de lo que dictaba la Unión Europea dejó suelta la deuda italiana, dejó de comprarla. Es decir, el monstruo, la máquina de billetes de Europa, dejó de comprar la deuda italiana. Y por eso se empezó a calentar la deuda de Italia, ¿vale? Saben que están bajo las pinzas del dominio y del control de la liquidez monetaria de ahí. Como pasó también en Grecia. En Grecia, en el momento en que el partido de Siripa se empezó a apretar a temas políticos, a hacer el referéndum y demás, se cortó el suministro de liquidez a los bancos griegos y hubo un corralito, ¿vale? Los votantes de izquierdas y de derechas ven los euroescépticos como la alternativa real al estado actual de las cosas. Y este es el tema, ¿vale? Y el tema que Nigel Farage también decía en el Parlamento Europeo. Como empezaban a darse cuenta de que la soberanía de los estados importaba en las decisiones políticas de Europa, o, en todo caso, tendrían que aceptar que tarde o temprano los nacionalismos ascendiesen en Europa deseando quemar la bandera de la zona euro. Lo dijo hace años y es lo que está ocurriendo cada vez más. Fue una profecía. Si la Unión Europea, o mejor dicho, la Comisión Europea, no toma medidas económicas y políticas acordes con lo que la gente espera, en cualquier caso, lo que hace es hacer una purga económica, un ajuste económico para toda Europa, que lejos de generar estímulo económico, como es el caso de Estados Unidos y sus políticas económicas, que sí lo han conseguido, el caso de la Unión Europea era una apuesta diferente, una apuesta de ajuste económico, de subida de impuestos, de recorte de gastos, que lo que ha generado es un efecto pobreza para la zona euro y que ha aumentado el descontento social. Por eso los populismos como estos ascienden en toda Europa, ¿vale? No es que sea yo un sociólogo, es que es algo que puede dejarse entrever con facilidad cuando se estudia el tema desde el punto de vista económico, ¿vale? Francia, el 58% cree que en menos de una generación la Unión Europea pasará a la historia, en menos de una generación. Salvini promete una nueva Europa. Trabajamos para devolver a Europa a la familia, el trabajo, la seguridad y el medio ambiente. Y somos la alternativa a aquellos que han liderado Europa por décadas. Nuestro objetivo es vencer y cambiar las reglas de Europa para una nueva Europa. Esta es la postura de un nacionalismo conservador, un nacionalismo que controla la migración, un nacionalismo que probablemente va en contra de esas políticas que hemos visto en la Unión Europea durante los últimos años y que son uniformes, da igual a qué país vayas, da igual si el partido es de izquierdas o de derechas, vas a ver que aplican las mismas políticas, ¿vale? Hace tiempo hablé también de que en este caso Pedro Sánchez, cuando era un presidente elegido por disfunción presidencial de España, firmó un acuerdo de migración global, cosa que tampoco fue elegida por nadie, se votó en España sobre si España quería estar de acuerdo con ese acuerdo de migración global o no.
Pero este tipo de medidas son medidas globalistas. Seguimos una agenda económica y política globalista. Por lo tanto, cuando salen partidos nacionalistas, rompen con el internacionalismo. Por eso también Nigel Farage hablaba de que este internacionalismo era algo muy similar al proyecto soviético, a una Unión Europea que parecía más bien una Unión Europea de planes económicos quinquenales como los de la Unión Soviética para decidir la producción de los países de la Europa Oriental, ¿vale? Interés abierto en los futuros de eurodólar a niveles de la crisis de 2009 y 2012. Fijaos cómo, y con esto cierro, se termina el reporte de análisis de mercado, cómo los niveles de eurodólar, de futuros de eurodólar, interés abierto significa posiciones institucionales en mercado americano. Es el reporte que se hace en Estados Unidos sobre posiciones institucionales, fondos de inversión, bancos, en lo que se refiere a eurodólar. Y efectivamente vemos cómo se aproxima a los niveles de 2012 y de 2009, ¿vale? Y 2010. Os recuerdo que 2012 fue un año malísimo para Europa porque se puso al rojo vivo la deuda italiana y española, ¿vale? Pues ahí estamos, ¿ok? Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado el reporte y si no lo estás, que te suscribas al canal para ir siguiendo más material fresco que os voy a ir trayendo con diferentes artículos que voy recopilando durante la semana, ¿vale? Compártelo en redes sociales si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.